Ustedes son unos charlatanes. Son drogaditos. Vamos a divertirnos. Y usted manda a sus seguidores a que le tumben la cuenta a un diputado. Pero eso es difamación. Yo no creo en el piro. Es drogadito. Balsa de mamá. Pero eso es injuria. El veterano de los medios urbanos, DJ Topo Point, se cansó de la diplomacia, se quitó los guantes y le soltó una ráfaga de acusaciones verdaderamente demoledoras a El Piro, una de las figuras principales más visibles de la plataforma de la crítica social Somos Pueblo. Para nadie es un secreto que en RD la línea entre el entretenimiento, la farándula y la política cada vez es más delgada. Pero lo que Topo acaba de hacer no es un simple chisme de patio, es un desmantelamiento absoluto de lo que él cataloga como el gran negocio del patriotismo digital. Topo no dejó títere con cabeza y arrancó su ataque directo apuntando al talón de Aquiles de El Piro, su credibilidad personal y su pasado. Escuchen con atención este primer bombazo. Si los seguidores del Pío son reales, yo soy de la persona que yo no creo en gente que una vez fueron tigres. Yo no creo en gente. Yo soy de lo que digo que la gente tiene la oportunidad de volver de nuevo a la sociedad. Pero el perro huevero, aunque le queme el hocico, siempre come huevo. Yo no creo en el Piro, no creo en ese señor. No creo en él. Porque su formato, quien él era antes, me dice que no cree en él. Es un tigre que quiere vivir en todas las guerras de los gobiernos. Ustedes van a ver el Piro, multimillonario feo, quizá con más cuarto de que a los foques. Se lo dije hoy, apúntenlo, yo no fallo. Ustedes van a ver al... Topo arrancó tirando a matar y utilizó uno de los refranes más pesados de la cultura dominicana. El perro huevero, aunque le quemen el hocico, siempre come huevo. Pero para poner al bloque en contexto real y que entienda la gravedad de lo que se está diciendo aquí, Topo se está metiendo de lleno con la parte más vulnerable de la vida del Piro. El propio líder de Somos Pueblo ha confesado abiertamente en múltiples entrevistas que en su juventud cayó en el oscuro mundo de las drogas, tocó fondo y pasó por procesos durísimos de rehabilitación antes de levantarse a través del rap de conciencia y el activismo social. Al usar este refrán, Topo está sembrando la duda en la mente del pueblo dominicano. Está diciendo de manera muy directa que las personas con un pasado callejero supuestamente no cambian y que todo este movimiento social es una fachada para buscar sonido. Topo asegura que el formato de quien era el Piro antes le impide creer en él hoy en día. Pero la verdadera bomba explota cuando Topo deja de lado los ataques personales y mete la política pesada en la ecuación, acusando a los partidos de inflar este fenómeno. Piro, rico feo, usando al pueblo, dije que son parte del pueblo. No creo en esos panchos. No creo en esos panchos de que están a favor del pueblo, están a favor de su bolsillo. Un tigre que fue artista, que nunca tuvo apoyo, ahora se metió artista de que protesta, el rey para protestante. Pero tú no eres rapero de los raperos old school originales, porque tú nunca llegaste a nada. Ahora tiene una brecha de ser un sindicalista digital, porque en República Dominicana es el único país donde cualquiera es sindicalista. Y así no, con el apoyo de todos los partidos de la oposición, fuiste apoyado por el PRM. El PRM es el culpable de apoyar a Somos Pueblo. Fue el PRM el culpable de todo eso. El PRM está bueno que le pase. El culpable de eso también fue Danilo, Lionel, que están apoyando todos estos tigres digitales. Aquí la conversación cambió de nivel. Topo catalogó al Piro como un rapero frustrado que nunca llegó a nada en el movimiento original y que supuestamente encontró una brecha perfecta para convertirse en lo que él llama un sindicalista digital. Pero lo verdaderamente peligroso de esta declaración es que Topo le pone nombre y apellido a los supuestos financistas de este negocio. Acusa directamente al PRM de haber inflado, apoyado y financiado a estas plataformas de protestas cuando estaban en la oposición, únicamente para usarlas como trampolín para llegar al Palacio Nacional.
Y no se quedó ahí, también metió en el mismo saco a Leonel Fernández y a Danilo Medina, asegurando que todos los líderes políticos de este país son culpables de patrocinar a estos tigres digitales para manipular la opinión pública según les convenga. Topo plantea que la indignación del pueblo es un negocio rentable donde los únicos que ganan son los que están detrás del micrófono acumulando millones. Porque le conviene hoy, pero mañana son los enemigos tuyos, porque se acostumbran a buscarse su dinero cada 6 y 2 años que tenga un gobierno. Yo no creo en ninguno de ustedes. Ustedes son falsantes, ustedes no aman el pueblo, ustedes aman su bolsillo. Ustedes verán, guarden este video, el Piro RD, tú verás ese tigre con tro de bienes. Ustedes lo van a ver que se están buscando su cuarto, se reunieron con el presidente y ni sus seguidores lo supieron. Si a los foques no lo dicen, nadie lo sabe. Pero como quiera hicieron la marcha. ¿Por qué hicieron la marcha? Porque si ustedes se reunieron con el gobierno, es mi pregunta que yo estoy haciendo. ¿A qué hicieron la marcha en la Plaza de la Bandera? Si se reunieron y quedan de acuerdo, ¿por qué lo hicieron? No, porque hay que buscarse los cuartos. Hay que meter terror psicológico, patrocinado por todos los candidatos de la oposición. Hablen conmigo que yo no tengo cola que me pisen. Yo no cobro. Topo revivió una de las polémicas más grandes y guardadas de la política reciente en la República Dominicana, la famosa reunión a puerta cerrada en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, que en su momento destapó Santiago Matías Alofoque. La pregunta que Topo deja en el aire es fulminante y pone a temblar a cualquiera. Si ustedes supuestamente son los defensores del pueblo, se reúnen en secreto con el gobierno y llegan a acuerdos, ¿por qué después van y le arman una marcha masiva a la gente en la Plaza de la Bandera? Según la cruda teoría de Topo, todo esto es una estrategia de terror psicológico patrocinada y financiada por los candidatos de la oposición para seguir facturando sumas millonarias cada 2 o 6 años, dependiendo del gobierno de turno. Topo asegura que mientras el pueblo pasa trabajo y marcha bajo el sol, estas figuras están buscando sus cuartos detrás del escenario. En el PRM no cobro en ningún gobierno, yo vendo promo. Y ya Interior y Policía se venció hace mucho, ni se lo voy a poner porque me paga muy barato las promociones, no me conviene en mi programa. Yo sí soy serio, coño. Ustedes son unos charlatanes, son drogaditos, metidos ahora mismo, coño, a sindicalistas digitales. A mí no me ven a mí con esa, coño, que a mí ustedes no me van a engañar. Ninguno de ustedes me va a engañar. Balsa de mamagüevo todo. La tercera guerra mundial de las plataformas digitales dominicanas comenzó oficialmente con estas palabras de Topo. Sin embargo, la historia no se detuvo ahí. Como si fuera una cacería organizada, un bloque entero de comunicadores y analistas se sumó a las críticas acusando a Somos Pueblos de ser una entidad difamatoria, rateros y chantajistas que usan bots. Pero lo que nadie vio venir fue la respuesta fulminante del propio Piro, en un clip resumido donde se armó un careo histórico. Primero escuchemos el ataque en masas de los medios y justo después al mismísimo Piro desahogándose, bufiándose los insultos y soltando una advertencia legal de tigre a tigre que dejó el juego trancado. Miren esto. Vamos a divertirnos. Piro, y usted manda a sus seguidores a que le tumben la cuenta a un diputado. Pero eso es difamación. Yo no creo en el Piro. Es drogadito, balsa de mamá. Pero eso es injuria. Del Piro. El Piro le mandó a Me mandaron a bloquear la cuenta. Pero eso es mentira. Somos Pueblo, una entidad difamatoria completa en los ex convictos. De tigre a tigre. Esta rata de asqueroso de Piro. ¿Cómo es? Un grupo de vagos le ha agarrado con que va a vivir de views y de salir en redes sociales, jodiendo de noche, dándole de que a una olla. Oh. Un grupo de tigres, dijo la gran progenitora Alegre. Oh. Y cualquier movimentico es con esto que funciona. Con grasa para los dedos. Tú como que sabes mucho de eso. Los que manejan plataformas digitales se mantienen difamando y chantajeando. ¿Y la prueba dónde están? Esos fascinerosos. Bien. Que no tienen nada que perder. Sí, señor. Ni le importa a usted ni su familia. Todos contra el Piro. Ratero. 40.000 comentarios.
comentarios. Son vos. 40.000 comentarios de rata él tiene. Son ratas. Son vos. Donde llega tú, no te miran que lo mismo son con donde llega él. Todo lo que son es vos. Él es grande en su ratonera. Entonces un rastrero con 1 millón de views es una personalidad. Quizá ustedes creen que yo me quillo, pero yo veo esos videos y digo como Milton Morrison. Es divertido. Yo me bufeo eso. El huesazo. Vamos a divertirnos. Los verdaderos tigres llegan. Porque yo sí creo en la libertad de expresión. Y yo tengo la vida entera aguantando que hablen de mí. Yo estoy hasta acostumbrado. Cuando no hablan mal de mí me hace falta, lo extraño. Gracias, Piro, que me diste este momento tan mágico. Así es que están, Piro. Yo sí soy democrático de verdad. Pero oigan qué irónica es la vida. Esa misma ley mordaza que ustedes promueven, que está dentro del Código Penal. Si lo dejan igual, yo lo puedo someter a todos ustedes y caen presos la mayoría. El gobierno no sirve, el gobierno no sirve. O es mentira. Pero tranquilo, que yo no brego así. Yo soy un varón real. Yo estoy hecho para pelear. La gasolina mía son los problemas. Los verdaderos tigres, dime, Piro. Así es que andan. El que tenga miedo que se compre un perro prieto. Que esto es como la caja le dijo al muerto. Acomódate, que el viaje es largo. Vamos a darle de tigre a tigre. Yo le aguanto la presión. Pero ¿y ustedes? Pa' que esté claro. Habla morita. Señores, esto se puso de tigre a tigre y como la caja le dijo al muerto, acomódate que el viaje es largo. Lo que comenzó como un misil directo de topo terminó convirtiéndose en un coliseo romano digital. Por un lado, una gran mayoría de comunicadores aseguran que la indignación social es un negocio por el otro. El Piro se mantiene firme y se bufea la presión y les advierte que con el mismo Código Penal los puede someter a la justicia. Ahora, la última palabra la tienes tú. ¿Quién ganó este histórico careo? ¿Le crees a DJ Topo y al bloque de comunicadores o piensa que el Piro los domó con pura inteligencia y calle? Déjamelo saber abajo en los comentarios, dale like, comparte este video con tu coro y suscríbete para que no te pierdas el próximo contenido de las redes. Esto ha sido Crónicas Urbanas.